Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 77. Capítulo 25. El Diablo de Italia. Como asesino de dioses, Salvatore Doni no tiene muy buena reputación. El no muy bueno aquí no se entiende en el sentido habitual, porque los asesinos de dioses nunca tuvieron una buena reputación para empezar. Pero cuando se trata de este diablo italiano, nadie duda de que su cerebro está completamente destrozado. Este es un asunto doloroso para el mundo mágico italiano, que es el centro de la sociedad mágica occidental. Tanta gente, y sin embargo, un tonto fue quien mató a un dios. Ese tipo de pensamientos definitivamente existen. Pero incluso si es un necio, no cabe duda de que es un rey demonio. Aunque parezca totalmente ridículo, hay que reconocerlo. En este mundo, a los reyes demonio nunca les faltan seguidores. De hecho, la idea de que un lugar pertenezca específicamente a un rey demonio en particular no existe. Donde quiera que vayan se convierte en su dominio, y los poderes locales les sirven. Incluso las prestigiosas familias mágicas como las 7 Hermanas de Italia, o instituciones como el Comité de Compilación Histórica de Japón. Incluso el autoproclamado grupo transgresor que pretende corregir el mundo mediante las artes marciales puras, Yomi, no es una excepción. Dentro de esta organización, la facción denominada Grupo de Armas sirve al Rey de las Espadas italiano. Para ser exactos, el Grupo de Armas Yomi. Ikigaya Hachiman no fue el primer asesino de dioses de esta generación con formación en artes marciales. Hubo uno antes que él. Ese era el Rey de Espadas, Salvatore Doni. Con solo oír su nombre, uno puede darse cuenta de que este tipo está especialmente especializado en el manejo de la espada. Para el grupo de armas, esta es una tentación irresistible, especialmente cuando se enteraron de que Salvatore Doni era un espadachín nato antes de convertirse en un asesino de dioses. Si quisieran corregir el mundo a través de las artes marciales, podría haber un mejor aliado que un asesino de dioses del mismo camino marcial. Por desgracia, fue inútil. No es que el Rey de Espadas no estuviera interesado en ellos, sino que su forma de pensar era tan extraña que nadie podía entenderlo. El líder del grupo de armas, Ganosuke Yoji, no tenía ni idea de cómo comunicarse con este tipo. Así que, aunque llevaban tiempo ofreciéndoles su lealtad, ni el propio repartidor estaba seguro de si el Rey de Espadas la había aceptado o no. Así que esperar ayuda del Rey de Espadas era una fantasía. A lo largo de los años, nunca habían recibido un solo mensaje proactivo de su parte. Así que, cuando hace unos días recibieron de repente una orden del Rey de las Espadas, aunque la orden consistía principalmente en provocar a otro asesino de dioses, las 8 espadas ejecutoras brillantes se mostraron extasiadas. En el fondo de sus corazones, deseaban fervientemente que Salvatore Doni y Ikigaya Hachiman se enfrentaran. A su juicio, era la batalla perfecta para determinar si la facción de las armas o la facción desarmada era superior. A diferencia de Boban, que viajó en una aerolínea comercial, los 8 brillantes verdugos no querían perderse esta rara oportunidad, así que hicieron todo lo posible por organizar un jet privado y llevaron a Salvatore Doni a su base en Japón. Salvatore Doni parecía un joven alegre y corriente. Un tipo guapo con camisa a cuadros, vaqueros y zapatillas deportivas. A simple vista, no tenía nada de la majestuosidad que la gente imaginaba en un rey diablo. Más bien parecía uno de esos tipos llamativos que se pasean por la calle ligando con chicas. Pero, en efecto, era uno de los 7 reyes demonio, un ser poderoso temido por todos los magos del mundo. Su espada mágica ya había matado a más de un dios. No era la primera vez que Doni buscaba y luchaba contra otros asesinos de dioses. Por ejemplo, le llevó bastante tiempo encontrar al líder de las sectas de China en aquel entonces. Aquella reina de las artes marciales, que aún conservaba la belleza juvenil de una chica de 16 años, era sin duda la número 1 del mundo en artes marciales. En esa batalla, Doni perdió como artista marcial. Sin embargo, eso lo hizo feliz, porque el líder de la secta demostró lo que siempre había buscado. Incluso como asesino de dioses, las artes marciales podían seguir fortaleciéndose lo suficiente como para rivalizar con los poderes divinos.
Salvatore Doni había estudiado con un maestro de la esgrima caballeresca europea, el espadachín más fuerte de Europa en aquel entonces, San Rafael, quien ostentaba el título de Caballero del Santo Grial. Antes de convertirse en un asesino de dioses, había perfeccionado su espada bajo la tutela de este maestro. Poco después de convertirse en un asesino de dioses, desafió a su antiguo maestro como espadachín, pero se llevó una decepción. Se dio cuenta de que eso ya no le ayudaba a perfeccionar sus habilidades con la espada. Fue entonces cuando recibió el siguiente consejo: si quieres perfeccionar aún más tu técnica con la espada, necesitas luchar contra enemigos de igual nivel. Desde entonces, se enamoró de la lucha contra los de su propia especie. No ansiaba acumular poderes divinos. Solo quería perfeccionar su esgrima sin descanso hasta la muerte. Pero incluso para un asesino de dioses, no era fácil encontrar con quien enfrentarse, pues todos eran escurridizos, igual que él. Mi querido pariente, ¿está él en estas tierras?, preguntó Donnie con interés mientras recorría las diversas instalaciones de entrenamiento en la base. 8 personas lo acompañaban. Estos 8 eran los líderes del grupo de armas de la oscuridad. Las 8 espadas ejecutoras brillantes. Sí, Lord Salvatore, respondió un anciano. El anciano era alto e imponente, claramente una persona de gran fuerza. Pero ante Donnie, se mostró muy respetuoso. Su nombre era Ganosuke Yoji, el líder de las 8 espadas ejecutoras brillantes y uno de los reyes llama de los 2 cielos, un cargo equivalente a la sombra de la facción desarmada. Tras interactuar formalmente con Donnie, este hombre, posiblemente el artista marcial más fuerte del mundo perteneciente a la facción de las armas, llegó a la conclusión de que Salvatore Donnie no era en absoluto el tonto que los magos italianos creían que era. Ningún tonto podría interrumpir las conversaciones en el momento justo con chistes que descolocaran a los demás, impidiéndoles continuar. Alguien capaz de perfeccionar su técnica con la espada a este nivel no podría ser tonto. Así que decidió ir despacio. Primero hay que solucionar este problema. Esperar ayuda sin hacer nada era realmente descabellado. Señor Salvatore, mis subordinados ya han localizado la residencia de Ikigaya Hachiman. ¿Desea que lo invitemos en su nombre? No hace falta, todos mis parientes tienen mal genio, ¿sabes? No son como yo, dijo Donnie. Alzó la mano y tocó con delicadeza la bolsa de la espada que sostenía. Era su arma. Una réplica de alta calidad que le habían regalado en un pequeño pueblo antes de su duelo con su maestro. Estaba inspirada en la espada de un caballero medieval y ahora gozaba de una reputación comparable a la de cualquier espada mágica famosa de la historia. Entendido. Si necesita algo, no duden en hacer sus pedidos. Al ver el gesto de Donnie, Ganosuke Yoji supo que era hora de que desaparecieran. Como artista marcial que también manejaba armas, comprendió perfectamente el significado de esa expresión y ese movimiento. Intercambió una mirada con los demás y se marchó en silencio. Hola a todos. Soy Varietl. Lee por adelantado, 40 capítulos, apoyándome en ko/varietlipa/varietl. Capítulo 78. Capítulo 26. Un método de invitación único. La luz de la luna era brillante. En la antigüedad, cuando la gente creía firmemente que todos los seres del mundo estaban regidos por los dioses, la luz de la luna simbolizaba la vida. El culto al dios de la luna fue una de las primeras formas de culto celestial. Incluso más tarde, cuando la gente llegó a creer que el sol era la única fuente de luz, el resplandor de la luna conservó su estatus original. La suave luz de la luna se consideraba una iluminación delicada y tierna, mientras que el brillo primordial del sol a menudo conllevaba peligro. Hoy en día, la gente sabe que no son deidades, sino simples cuerpos celestes. Aún así, se considera bastante elegante hacer ciertas travesuras bajo la luz de la luna. Por supuesto, hacer cosas que no sean tan traviesas también está bien. En el patio de su casa, Ikigaya practicaba artes marciales. La luz de la luna se derramaba sobre su cuerpo y parecía aferrarse a él. Desde la distancia, su figura se veía borrosa, como si estuviera envuelta en una película de luz. La práctica de las artes marciales se basa en una sola palabra: diligencia. Independientemente del talento, este es el requisito fundamental. Sin diligencia, no hay maestría, como en cualquier otra disciplina. Ahora que Ikigaya era un asesino de dioses, si lo deseaba, podía obtener diversas artes marciales del propio Yomi.
Incluso las artes marciales de los 9 puños o la sombra única. Yomi se las ofrecería con gusto. Pero él prefirió no hacerlo. Los atributos físicos que le otorgaba ser un asesino de dioses le proporcionaban una base increíblemente sólida. Su capacidad de aprendizaje se volvió extraordinaria. Como resultado, sus habilidades en artes marciales pasaron instantáneamente del nivel de discípulo a la cima del nivel de experto. Pero aún no había alcanzado el reino de un verdadero maestro. Esto se podía apreciar claramente en el puño del dios demonio. Sin embargo, tras ese gran salto, su progreso se ralentizó drásticamente. Evidentemente, este era el dilema que había mencionado Tamamo no Mae. A menos que uno luche con otros de igual estatus, no puede crecer. El ritual de Pandora permitió a los humanos tomar prestado el poder divino, usurpar las habilidades de los dioses y, por lo tanto, elevar su rango espiritual al nivel de los dioses, con cuerpos que superaban a todas las demás criaturas. Era un reino al que los humanos comunes jamás podrían llegar solo con entrenamiento. Pero también prácticamente les cerró el camino para volverse más fuertes mediante el esfuerzo. Estaba prácticamente sellado, ya que un asesino de dioses aún podía cultivar artes marciales y magia, habilidades humanas, pero el efecto era mínimo. El tiempo necesario para progresar superaba con creces el de una persona común. Para un asesino de dioses poderoso como Boban, esto no suponía ningún problema. Pero para alguien como Ikigaya, que dependía tanto de la habilidad como de la autoridad, era un verdadero quebradero de cabeza. Aún así, eso no era motivo para rendirse. Ikigaya sabía que, a menos que un dios lo matara, viviría muchísimos años, tal vez incluso se volvería inmortal. Por lo tanto, no había necesidad de que el desarrollo de sus habilidades marciales fuera tan rápido y violento como el poder que ostentaba. Desde luego, no quería convertirse en alguien como Boban, que busca constantemente dioses contra los que luchar. Tras completar una rutina de artes marciales completa, Ikigaya no sudaba lo más mínimo. No sentía fatiga alguna. Su cuerpo ya había absorbido una capa de luz de luna, y con un solo pensamiento, la absorbió por completo. La luz artificial de la ciudad no se comparaba ni siquiera con esa tenue capa de luz de luna. Si bien las luces artificiales eran deslumbrantes, su fuerza vital era lamentablemente débil, casi insignificante. Pero en tan solo un resquicio de luz de luna, la fuente de la vida era rica y densa. Y la luz de luna era suave. No causaba daño al cuerpo y podía convertirse rápidamente en energía vital. En verdad, la luz de la luna podría considerarse la esencia de la luz. La luz violenta del sol, tras ser reflejada por la luna, se despojaba de sus aspectos dañinos y conservaba únicamente su lado benigno y lleno de vida. No es de extrañar que el culto al dios de la luna precediera al del dios del sol, y que durante un tiempo incluso floreciera más, llegando a ser comparable en estatus. Tras reflexionar un momento, Ikigaya activó de nuevo su autoridad. La luz de la luna en el aire comenzó a fluir como agua, dirigiéndose hacia Tamamo no Mae, que yacía cerca. El espíritu zorro, que había estado bostezando mientras observaba su práctica, se animó de inmediato. Se puso firme, permitiendo que Ikigaya infundiera una gran cantidad de luz de luna en su cuerpo, como si llenara un recipiente con agua. En los mitos, los demonios y espíritus suelen alimentarse absorbiendo la esencia del sol y la luna. La mayoría de los relatos mencionan la luz de la luna. En realidad, la luz de la luna también beneficiaba enormemente a Tamamo no Mae. Sin embargo, carecía de la capacidad de absorberla activamente, pudiendo solo recibir su resplandor de forma pasiva. Naturalmente, su eficacia estaba muy lejos de la de Ikigaya. Desde aquel día, Tamamo no Mae conservó su forma de zorro. La verdad es que, tras ser vista por Komachi, se volvió muy querida. Si Ikigaya no lo hubiera prohibido, probablemente Komachi la habría abrazado todas las noches. Al cabo de un rato, Tamamo no Mae se erizó de repente, con el pelaje al descubierto. Casi al mismo tiempo, Ikigaya dejó de inyectarle luz de luna. Señora Chiman. Sí, yo también lo sentí. Ikigaya miró en la misma dirección que Tamamo no Mae. Justo ahora, una explosión de magia intensa surgió de esa dirección. Duró solo un instante, pero para los magos y los asesinos de dioses, fue como una hoguera en la oscuridad. Imposible de ignorar.
y debido a que era un asesino de dioses, Ikigaya podía percibir aún más. Era una citación, o tal vez un saludo. En cualquier caso, Ikigaya lo percibió claramente. Lord Hachiman, parece que alguien de tu especie te invita, dijo Tamamo no Mae. Los hechiceros humanos no pueden hacer eso. Aunque muchos hechiceros de alto rango realizarán un ritual juntos, no podrían imbuir la magia con su propia intención. Ikigaya sintió. Él estuvo de acuerdo. Solo los dioses y los asesinos de dioses podían hacer tal cosa. Los dioses no usaban magia. Así que, si esto era magia y contenía tal nivel de voluntad, solo podía provenir de otro asesino de dioses. Las autoridades poseen poderes incomparables con la magia, no solo porque provienen de dioses, sino porque sus requisitos mágicos son monstruosos. Ena le comentó una vez que incluso el humano con mayor talento mágico, si desplegara toda su magia en un solo ataque ritual, aún no cumpliría con el requisito mínimo para usar una autoridad. Por eso, las autoridades, aunque impulsadas por magia como los hechizos, son consideradas muy superiores. Su inmenso poder mágico determina su abrumadora fuerza. Por la misma razón, incluso si un asesino de dioses no usa ninguna autoridad, supera por completo a los magos. Sus reservas y poder mágico sobrepasan con creces los límites humanos. Por ello, cuando los asesinos de dioses utilizan artes marciales o hechizos humanos, estas técnicas se elevan a un nivel completamente distinto, capaces de enfrentarse a dioses. Esa misma técnica, en manos humanas, ni siquiera supondría una amenaza para un dios. Bueno, ya que alguien me invitó sinceramente, sería de mala educación no ir, sonrió Ikigaya. Esta magia no pertenecía a Boban. La intención que transmitía no encajaba con su estilo. Algunas cosas se podían fingir, pero esto no. En ese caso, solo podía tratarse de esa estúpida espada italiana. Ikigaya no creía que un tercer asesino de dioses pudiera llegar a Japón. Señor Hachiman, tenga cuidado. Quizás sus parientes hayan venido a luchar contra usted, dijo Tamamo no Mae. Cuando muchos reyes Raksasa habitan la misma tierra, el conflicto es inevitable. Esa es la era en la que vivimos. Sí, ya lo sé. Quédate aquí y vigila la casa. Pero hagas lo que hagas, no te acuestes con mi hermana. Es por tu propio bien. Dicho esto, Ikigaya saltó a la noche, dejando atrás a un zorro de 9 colas atormentado y con los dientes apretados, que claramente se había tomado muy en serio sus últimas palabras. Capítulo 79. Capítulo 27. Después de todo, todos los cazadores de dioses son unos genios en combate. Ikigaya corrió a través de la oscuridad. La luz de la luna brillaba, pero no revelaba su figura. Toda la luz que caía sobre él era absorbida, dejando tras de sí solo una masa de sombras. En medio de aquella noche oscura, era prácticamente imperceptible, casi como si no existiera. Saltando por encima de los tejados, se lanzó hacia la fuente del poder mágico que emergía. Las casas a su alrededor se fueron haciendo menos numerosas, y la vista se fue abriendo gradualmente. En el extremo más alejado, apareció a la vista una extensión de océano oscuro. Este era precisamente el lugar donde Ikigaya había matado a un dios por primera vez. Incluso desde la distancia, Ikigaya pudo ver a un joven de pie allí, sosteniendo un objeto largo con forma de bolsa. Rubia, de tez clara, rasgos típicos europeos, con una camisa estampada de flores. Casi en el mismo instante en que Ikigaya lo vio, el joven también se giró para mirar en su dirección. Sus miradas se cruzaron. Ikigaya renunció a su autoridad y, tras dar unos pasos rápidos, aterrizó en la orilla del mar, justo frente al joven. Me disculpo por invitarlos de esta manera, pero deben comprender que enterarnos de que un nuevo miembro de nuestra especie ha aparecido en el lejano oriente es una noticia sumamente alegre. El joven sonrió alegremente. Mientras hablaba, abrió la bolsa que tenía en la mano, dejando al descubierto la empuñadura de una espada en su interior. Por aquí, mucha gente ha estado hablando de esto. Dicen, ha aparecido un nuevo señor demonio, y si es cierto, las cosas se van a poner aún más difíciles. Ah, claro, soy tu pariente de Italia. Me llamo Salvatore Domi. Llámame Domi. Salvatore Domi.
Así que realmente era él. Mientras Ikigaya pensaba eso, Doni sacó la espada de la bolsa. Era una espada a 2 manos. Aunque se trataba de una réplica, los materiales eran sólidos y estaba elaborada con esmero. No era un objeto barato fabricado solo para la venta. Una vez afilada, era un arma completamente funcional. Cuando Ikigaya entrenaba con el puño del dios demonio, había visto a guerreros de la división de armas en su base usando este tipo de espada. El término caballero no era solo un título. Estos aristócratas militares que habían conquistado la Europa occidental medieval eran excepcionales tanto a caballo como a pie. Su arma predilecta era la espada. En este mundo, la esgrima caballeresca, forjada a través de los derramamientos de sangre medievales y transmitida de generación en generación, era famosa en todo el submundo. En Yomi, 9 de cada 10 espadachines europeos practicaban la esgrima caballeresca, y un asesino de dioses conocido como el rey de las espadas era sin duda un maestro de este arte. ¿Así que me invitaste, solo para pelear?, preguntó Ikigaya, mirándolo fijamente. Pelear es una palabra muy fuerte. Creo que podríamos ser grandes amigos. Vamos, por el bien de nuestra amistad, luchemos con todas nuestras fuerzas. El espadachín idiota de Italia dijo con expresión de excitación. Sin embargo, Ikigaya no se sorprendió en lo más mínimo. En ese momento, este tipo era exactamente igual a su contraparte del anime. No había ninguna diferencia. Pero puesto que ambos eran guerreros y matadores de dioses, por supuesto que no rechazaría semejante desafío. Me alegro, Ikigaya Hachiman. Como era de esperar, a ti también te encantan las artes marciales. Sin duda, he venido al lugar correcto. El asesino de dioses italiano que había desenvainado su espada habló con alegría, percibiendo claramente el espíritu de lucha de Ikigaya. Para Ikigaya, esto era lo más natural. Cuando alguien desenvaina una espada, ¿cómo resistirse a derrotarlo? Además, originalmente había pensado en cómo ahuyentar a ese tipo. Ahora que se habían conocido, aunque implicara un pequeño cambio de planes, dado que la otra parte era tan directa, no había necesidad de dudar. Pero curiosamente, desde su encuentro hasta ahora, los dos habían intercambiado muy pocas palabras, y sin embargo, sus acciones parecían estar perfectamente sincronizadas. Ni una palabra ni un gesto de más. Como si desde el principio hubieran acordado pelear aquí. Por el rostro aparentemente relajado de Doni, Ikigaya pudo percibir su sincera pasión por las artes marciales. Una dedicación incondicional y sin reservas. Había visto a muchas personas así en Yomi. Salvatore Doni ni siquiera era el más extremista de todos ellos. Tras desenvainar su espada de caballero, Salvatore Doni se deshizo de la bolsa y la vaina, y se quedó allí de pie con una postura relajada. Los guerreros tienen sus posturas preferidas, y parecía que esta era la suya. Para una persona común, adoptar esa postura probablemente conllevaría una derrota inmediata. En realidad, no era una postura propiamente dicha, sino una defensa llena de puntos débiles. Pero en serio, ¿no usarás un arma? ¿Como una espada? Esta es buena, ¿sabes? No hace falta. Soy de los que prefieren ir con las manos desnudas. Ikigaya dijo, adoptando también su postura. Con las extremidades ligeramente flexionadas y la cintura ligeramente arqueada, parecía listo para abalanzarse en cualquier momento. Esta era también una postura que el puño del dios demonio solía usar. Al instante siguiente, algo pareció explotar. La energía que los hechiceros llaman poder mágico y los artistas marciales llaman ki brotó de los cuerpos de ambos con una fuerza explosiva. Para los hechiceros humanos, alcanzar este nivel de poder mágico requeriría al menos docenas de hechiceros de alto rango trabajando juntos con apoyo ritual, e incluso así, podría no ser suficiente. Pero en este caso, se trataba simplemente de la liberación normal de poder mágico entre dos asesinos de dioses. Rápidamente, el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. El suelo se agrietó y la energía que estallaba agitó el aire, extendiéndose hacia afuera. Este era el poder que poseían los seres conocidos como Reyes Demonio. Un poder abrumador sobre toda la humanidad. Sin embargo, ni Ikigaya Hachiman ni Salvatore Doni se movieron. Simplemente mantuvieron sus posturas. Pero en ese momento, los dos ya habían comenzado a chocar. Y en el nivel más alto de los duelos de artes marciales. El reino de la batalla de trayectoria de combate.
quienes se limitaban al nivel de la mera observación visual no podían percibir ni participar en este tipo de batalla. Este era un método de lucha que solo los artistas marciales con el ojo de la percepción podían emplear. Predecir las trayectorias de ataque del oponente y encontrar puntos débiles incluso antes de entrar en combate físico. En pocas palabras, dos guerreros igualmente hábiles, aunque enemigos, pueden alcanzar un entendimiento común a nivel espiritual y simular una batalla en sus mentes. Mediante este método, identifican la debilidad del oponente antes de que comience la pelea, y luego atacan con toda su fuerza. Para Salvatore Doni, este tipo de batalla no era nada nuevo. Pero para Ikigaya, era la primera vez, o mejor dicho, acababa de aprenderla. Curiosamente, no se sentía ajeno ni forzado, como si hubiera participado en batallas similares miles de veces. Estrictamente hablando, originalmente no había alcanzado ese nivel. Solo tenía una vaga idea del mismo. Pero esa leve sensación bastó. En el momento de su enfrentamiento, estimulado por la iniciación de Doni en la batalla de trayectoria de combate, Ikigaya pasó de la mera observación visual a un nivel de percepción aguda. No solo su nivel de conocimiento se puso al día, sino que fue capaz de luchar inmediatamente contra Doni en igualdad de condiciones. Incluso él debió quedar impactado. Aquello desafiaba toda lógica. Los asesinos de dioses eran seres verdaderamente aterradores. Pensar que él mismo se había convertido en semejante monstruo, ya ni siquiera sabía cómo evaluarse a sí mismo. Capítulo 80. Capítulo 28. La lucha del asesino de dioses. Tras permanecer inmóvil durante un largo rato, el primero en moverse fue Salvatore Doni. Ikigaya no sabía si era porque Doni había encontrado un fallo en su postura o porque simplemente sentía que continuar con esa estrategia de combate había perdido sentido. En cualquier caso, Ikigaya no había detectado ningún fallo en Doni. Fue un solo golpe. No había nada más que decir excepto velocidad. Era una velocidad que podía rivalizar con la de la luz, no una velocidad divina, pero ya superaba lo que se podía contrarrestar solo con la vista. Incluso siendo un cazador de dioses, Ikigaya no podía confiar en la vista para rastrearla. Si esto hubiera ocurrido antes, Ikigaya no habría sabido cómo lidiar con semejante ataque, tal vez recurriendo a algún extraño instinto de asesino de dioses. Pero ahora, podía observar claramente este ataque. Casi simultáneamente con el ataque de Doni, Ikigaya hizo su movimiento. Su cuerpo cayó repentinamente, la espada de Doni apenas rozó su cabello al pasar, y al mismo tiempo, ya se había abalanzado sobre Doni, entrando en su alcance cuerpo a cuerpo. El Pencaxilat, más conocido como boxeo malasio, al igual que otras artes marciales, tiene varios estilos, aunque no muchos. Las 5 escuelas más extendidas son Minangkabau, Silat Serak, Silat Tiga, Gayón, Gayón Sian. Entre ellos, Minangkabau se refiere a una tribu indígena de la región de Sumatra, que gobernó partes de la península malaya durante el siglo XII. Culturalmente, ejercieron una influencia significativa en la población malaya local, especialmente en Jerisembilan, donde existió el reino Minangkabau, cuyas tradiciones se mantienen vivas hasta el día de hoy. El Silat al estilo Minangkabau se transmitió directamente de esa tribu. El arte marcial del puño del dios demonio también heredó muchos rasgos de este estilo. Enfatizaba los movimientos bajos y agachados, y concentraba los ataques en la parte inferior del cuerpo del oponente. Gracias a su postura baja constante, a los oponentes les resultaba difícil contraatacar la parte inferior del cuerpo. Incluso atacar la parte superior del cuerpo era complicado, ya que ambas manos solían rodear la cabeza en defensa propia. Esta técnica fue incorporada por el puño del dios demonio a su propia postura y posteriormente transmitida a Ikigaya. Ahora, Doni, tras lanzar aquel ataque, se encontraba ante la misma situación. Doni blandía una espada de caballero, y aunque no era corta y su habilidad era extraordinaria, una vez que ejecutaba un movimiento, le costaba tiempo corregirlo, y Ikigaya no necesariamente le concedería ese tiempo. Ikigaya no tenía intención de ser generoso. Se deslizó hacia Doni desde abajo como una serpiente. Si Doni no reaccionaba pronto, Ikigaya intentaría dislocarle la clavícula o someterlo mediante una llave de lucha. Aunque los huesos de un God Slayer fueran más resistentes que una aleación, las articulaciones seguían siendo articulaciones.
Ah, ¿sí? Donnie pareció sorprendido. Así que este es el tipo de boxeo que usas. Mientras hablaba, su cuerpo retrocedió como el viento, esquivando el intento de agarre de Ikigaya. Claramente, había dominado el juego de pies para avanzar y retroceder rápidamente. Pero Ikigaya ya estaba en el aire. Su arte marcial también integraba muchos movimientos bestiales, con ataques que recordaban a tigres y panteras. Dicen que un error lleva a otro. Sin importar si eso se aplicaba a los cazadores de dioses o no, Ikigaya no iba a dejar pasar esta oportunidad. Después de todo, desde que se convirtió en cazador de dioses, hacía mucho tiempo que no sentía la emoción de un duelo en condiciones. Elevándose como un tigre, se abalanzó sobre Donnie con los puños apretados, estrellándolo contra el suelo. Este movimiento tenía un nombre muy descriptivo: salto del tigre feroz, y era una de las mejores técnicas de Ikigaya. También se inspiró en el estilo brutal del Silat Iga, una de las 5 escuelas de Silat, que se centra en el uso de los puños y el trabajo de piernas. Donnie volvió a esquivar. Ese tipo de movimiento era claramente difícil de contrarrestar. Cuando Ikigaya se desplomó, sus puños dobles golpearon el suelo, agrietándolo como una telaraña. Pero tras 2 fintas, Donnie había conseguido suficiente espacio. Bien hecho. Ahora toma otro de los míos. Se rió a carcajadas y volvió a blandir su amada espada. En la oscuridad, la luz estalló. Era la luz reflejada por la espada de Donnie. Innumerables luces de espada, como una vasta red, envolvieron a Ikigaya. Cada una fue una estocada en línea recta. Sencilla, pero sumamente precisa. La espada poseía un intenso poder mágico. Un simple roce de su punta bastaba para atravesar el cuerpo. Por ello, aunque se trataba de un objeto artesanal, los magos europeos la consideraban una espada mágica. Ikigaya esquivó 1, 2 y más golpes, pero finalmente, un rayo de luz de espada lo alcanzó. La espada mágica atravesó su cuerpo. Justo cuando Donnie estaba a punto de pasar de una estocada a un tajo, se detuvo confundido. No tenía la sensación de haber perforado nada sólido. La respuesta se hizo evidente. El Ikigaya al que había atravesado había desaparecido. Ahora, alrededor de Donnie, aparecieron más de una docena de Ikigayas diferentes, cada uno moviéndose de una manera distinta. ¿Imágenes residuales? No. Donnie volvió a blandir su espada, y el aire se llenó de destellos afilados e inigualables. Pero todos fallaron, igual que antes. Ninguno era real. Todos los golpes conectaron, pero se convirtieron en nada. Auge. Con un rugido ensordecedor, la espada de Donnie abrió un enorme agujero en el suelo. Luego se detuvo y miró a su alrededor. Aún así, muchos Ikigayas lo rodearon. Esto no es magia. Un entusiasmo ardiente iluminó los ojos de Donnie. ¡Qué artes marciales tan increíbles! Al fin y al cabo, soy como tú. He llegado hasta aquí tras derrotar a un dios. Si no hubiera podido lograr esto, sería inaceptable. La voz de Ikigaya resonó desde todas direcciones. Las formas de Ikigaya no solo aparecieron en tierra, sino también en el cielo. Era precisamente la técnica que el puño del dios demonio había utilizado una vez para confundir a Ikigaya. Al instante siguiente, todas las figuras se movieron a la vez, abalanzándose sobre Donnie. Pero Donnie conocía la verdad. Se trataba simplemente de ilusiones que aparecían y desaparecían rápidamente. Precisamente por su rapidez, parecían reales. Una cosa era saberlo, otra muy distinta contrarrestarlo. Pero para alguien como Donnie, eso no importaba. Lo que importaba era que pudiera luchar a sus anchas. Jaja. ¿Sí? Tener a alguien como tú es maravilloso. No, debería decir, un verdadero amigo. Donnie se rió y se lanzó a la refriega. En un instante, el campo de batalla se llenó de polvo en suspensión y un caos arremolinado. Luces de espadas y sombras de puños enredadas en un choque interminable. Ya fuera a puñetazos, a patadas o con espadas a 2 manos, ambos bandos se enfrentaron violentamente. Te pillé. Entre las innumerables imágenes residuales, Donnie gritó de repente. Giró en el aire como un molino de viento, barriendo las ilusiones a su alrededor, y luego se giró con un tajo, clavando su espada en el pecho del Ikigaya que estaba detrás de él. Pero antes de que pudiera mostrar su decepción, otro Ikigaya emergió de su lado y dijo fríamente: en efecto, me has pillado.
En ese instante, fue como si el mundo entero estuviera a punto de explotar. Ikigaya desató una de las técnicas definitivas de Pencaxilat que le había enseñado el puño del dios demonio, el fantasma espiral de los muertos. Como su nombre indica, era una técnica que consistía en enroscarse alrededor del enemigo, atándolo y aplastándolo. Una de las artes secretas del Silat. El lugar donde ambos se encontraban, se convirtió en un torbellino de violencia. Ikigaya se aferró con fuerza a Doni, sujetando con firmeza su brazo derecho, con el que empuñaba la espada, y lanzó un ataque a toda velocidad. No solo golpear, sino también hacer tropezar, barrer, inmovilizar, abalanzarse, lanzar, estrangular, dislocar. El estilo Silat del puño del dios demonio presentaba una gran variedad de ataques, integrando no solo las 5 escuelas principales de Silat, sino también técnicas de Jujitsu, lucha libre y más. El fantasma espiral de los muertos fue producto de esta evolución. En ese estado, la espada mágica de Doni se volvió inútil. Sus articulaciones estaban rígidamente inmovilizadas, impidiéndole atacar. Solo podía protegerse pasivamente de los golpes mortales. Si esto continuaba, probablemente sería derrotado. De hecho, la maniobra fue aterradora, explotando al máximo todas las debilidades del cuerpo humano. Si Doni no fuera un asesino de dioses, ya lo habrían destrozado. Finalmente, encontró una oportunidad y liberó la articulación del brazo que sostenía la espada, escapando así de la tormenta de violencia. Ikigaya no persiguió a Doni, simplemente lo dejó ir. ¿Qué tal estuvo? Él preguntó. Bastante bien. Doni le sujetó el brazo derecho y le recolocó la articulación. Ahora te debo una. Estoy esperando. Ikigaya apareció de nuevo detrás de Doni. Sinceramente, tus movimientos se han vuelto un poco lentos. La tormenta se reanudó. Inténtalo de nuevo. Otro lanzamiento potente. Esta vez, Doni fue arrojado al suelo, creando un profundo hoyo. Su resistencia era claramente más débil que antes. Ese era el verdadero terror de Spiral in Phantom of the Dead. Cada golpe degradaba el cuerpo, haciendo aún más difícil resistir el siguiente. Una y otra vez, hasta que el oponente quedó agotado y destruido. Era incierto si un asesino de dioses podría ser derrotado. Este movimiento nunca había vencido a uno antes, pero ahora, Doni era el sujeto de prueba perfecto.